¿Sabías que cuando vivimos algo que nos preocupa, asusta o nos pone en alerta, nuestro cuerpo activa varios sistemas que trabajan juntos para ayudarnos a reaccionar? Uno de ellos es el sistema autónomo, que controla de forma automática cosas como la respiración, el ritmo cardíaco y la liberación de hormonas. Estas mismas señales también afectan cómo pensamos, cómo sentimos y cómo actuamos en situaciones estresantes. En pocas palabras, lo que pasa en el cuerpo influye en la mente y lo que pasa en la mente influye en el cuerpo. Imagina ahora a dos gladiadores de la antigua Roma, esperando detrás de la puerta de la arena. El rugido del público retumba como un trueno. Cuando la puerta se abre, la batalla estalla en vida. El gladiador tiembla de miedo, pero no es tiempo de lamentarse. En medio del combate, uno de los gladiadores sufre una herida tan severa que pierde una extremidad. Cualquier persona común caería al instante, pero su sistema simpático entra en acción. La adrenalina se dispara, amortiguando el dolor. El cuerpo dispara su energía hacia la supervivencia y la mente se vuelve más enfocada que nunca. A pesar de la gravedad de la situación, sigue luchando. Esquiva un golpe, rueda hacia un lado y levanta su arma con la fuerza restante que le queda, y termina dejando el suelo a su oponente. Ganando esta vez. No es magia, es el sistema simpático manteniéndolo vivo unos segundos más, dándole la oportunidad de defenderse. Sin este mecanismo automático, simplemente no habría podido continuar ni un instante más en batalla. Vamos a profundizar sobre lo que pasó en el mundo interno de ese gladiador. Cuando te enfrentas a una amenaza percibida, el hipotálamo, que es una región pequeña en la base del cerebro, activa un sistema de alarma en el cuerpo. Mediante señales nerviosas y hormonales, este sistema incita a las glándulas suprarrenales que se encuentran encima de los riñones a liberar una oleada de hormonas. Hablemos un poco sobre alguna de ellas. La adrenalina hace que el corazón lata más rápido y que la presión arterial aumente y te da más energía. La noradrenalina provoca vasoconstricción, lo que conocemos como el estrechamiento de los vasos sanguíneos en áreas no esenciales para dirigir la sangre a los músculos vitales y al cerebro. Endorfinas actúan como analgésico natural para bloquear sensaciones de dolor y permitir que sigas moviéndote incluso si estás herido. Cortisol, que es la hormona principal del estrés, aumenta la glucosa en la sangre, o sea de los niveles de azúcar, tanto como mejorando el uso de glucosa en el cerebro. Del mismo modo, reduce funciones que no se consideran esenciales o perjudiciales en una situación de lucha o huida, como el aparato digestivo, el aparato reproductor y los procesos de crecimiento. Como pueden observar, una situación que pasa en segundos puede contener una gran cantidad de procesos internos para que sea posible. El estrés no es solo una sensación de presión o preocupación, es una reacción biológica completa que modifica la forma que nuestro cerebro funciona. Cuando nos enfrentamos a una situación estresante, el cuerpo activa sistemas que buscan mantenernos a salvo, pero en este proceso también influyen directamente nuestra memoria, nuestras emociones y nuestra capacidad de pensar con claridad. Uno de los primeros lugares afectados en el hipocampo, una estructura fundamental para la memoria y el aprendizaje. El hipocampo es muy sensible al cortisol, la hormona del estrés. Cuando el estrés es constante o muy intenso, el exceso de cortisol puede dificultar que formemos nuevos recuerdos o que recordemos información que ya sabíamos. Por eso, cuando estamos muy estresados, solemos decir que la mente se queda en blanco o que es más difícil concentrarse. Otra región esencial es la amígdala, el centro emocional del cerebro. Bajo estrés, la amígdala se vuelve más activa, intensificando emociones como el miedo, la ansiedad o la irritabilidad. Esto significa que no solamente pensamos diferente, también sentimos diferente. Cualquier pequeño estímulo puede parecernos más amenazante o más frustrante de lo normal. Volvemos a otro punto, que es qué pasa exactamente en la corteza prefrontal cuando hay estrés. Esta parte del cerebro que usamos para pensar con calma, tomar decisiones inteligentes, enfocarnos y regular nuestras emociones es como el director del cerebro, que esta dice cuando estamos relajados esta área trabaja muy bien, pero en cambio cuando estamos bajo un estrés muy fuerte o prolongado pueden pasar varias cosas, como una de esas también es el cortisol, que se apaga la corteza prefrontal. El estrés hace que el cuerpo libere cortisol, la hormona del estrés, cuando hay demasiado cortisol durante un buen rato. ¿Qué hace esto? Disminuye la actividad de la corteza prefrontal, las neuronas de esta zona se comunican peor entre sí y se reduce la capacidad de analizar o pensar en las consecuencias y planear. Es como si la corteza prefrontal estuviera intentando trabajar con poca batería. La amígdala toma un control, que es esta parte del cerebro responsable del miedo y la alarma, que ya lo habíamos dicho. ¿Cómo se puede revertir? Se recupera si bajamos el cortisol. ¿Qué puede hacer? Hay métodos como
Respiración profunda baja la activación de la amígdala, dormir bien, restaura la activación prefrontal y el ejercicio moderado, que es regular el cortisol. La meditación también hace eso, y limitar el estrés crónico, que protege las funciones cognitivas. El estrés no solo afecta cómo nos sentimos, cambia literalmente cómo funciona nuestro cerebro. Además que aprende a mejorarlo no es un lujo, es proteger nuestras capacidades de pensar y decidir y ser nosotros mismos. Como ya vimos, el sistema simpático y parasimpático son los encargados de controlar automáticamente la liberación de hormonas en nuestro cuerpo, mandando señales químicas que viajan por la sangre y moldean nuestra conducta. Las hormonas sexuales como el estradiol, la progesterona y la testosterona actúan directamente en áreas específicas del cerebro y participan en la memoria, la regulación emocional y la capacidad de adaptación. Por eso, cambios en las hormonas pueden modificar nuestra sensibilidad, nuestra energía y nuestra forma de relacionarnos. Por ejemplo, en la última fase del ciclo menstrual, muchas mujeres experimentan más ansiedad y irritabilidad por la disminución de progesterona. En la menopausia, cuando el estradiol y la progesterona bajan drásticamente, es común ver cambios de ánimo, menor estabilidad emocional e incluso variaciones en la memoria y concentración. Pero las hormonas no solo influyen en la sexualidad o el estado emocional, afectan también en aspectos como la agresividad, el dominio social, la empatía, la generosidad, la calidez emocional y la capacidad para asumir riesgos. La testosterona, por ejemplo, se relaciona con conductas competitivas o agresivas, pero también puede fomentar la protección y la generosidad cuando el entorno no es hostil. Esto demuestra que no hay hormonas buenas o malas, su efecto depende del contexto. La adrenalina, conocida como la hormona de emergencia, impulsa la motivación y la productividad. Un exceso puede causar ansiedad, un déficit un desánimo y empatía. Y el cortisol, la hormona del estrés crónico, afecta el estado de ánimo y está ligado a la depresión cuando se mantiene elevado. En adolescentes, niveles muy bajos también se han asociado con conductas antisociales. Además, cuando el eje que regula estas hormonas, el eje HHA, se ajusta por experiencias como negligencia o abuso de la infancia, pueden alterarse los vínculos afectivos y la respuesta de estrés durante la vida. La oxitocina, conocida como la hormona del amor y el apego, promueve la empatía y la conexión social y el comportamiento parental. Su déficit está asociado con la tristeza y menor sensibilidad emocional. La serotonina ayuda a regular el estado de ánimo y disminuye la agresividad, equilibrando los efectos de la testosterona. La dopamina interviene en la motivación y el placer. Cuando se regula, aumenta la probabilidad de conductas adictivas. Incluso otras hormonas participantes en nuestra vida mental, la TSH relacionada con la tiroides, incluye la energía y la atención. La prolactina impulsa conductas protectoras hacia los hijos. La melatonina regula el sueño y su disminución genera irritabilidad y cansancio. Todo esto nos muestra que las hormonas no determinan de manera absoluta cómo actuamos, simplemente modulan la probabilidad de ciertas respuestas. El ambiente, la educación, el contexto familiar y las experiencias también influyen. Una persona con niveles altos de cortisol y testosterona no necesariamente será agresiva si crece en un entorno cálido y no autoritario. Incluso en otros animales, como los bovinos estudiados por Sapolsky, se vio que los grupos menos estresados eran más cooperativos y pacíficos, demostrando que el ambiente puede transformar la conducta, incluso cuando la biología parece predisponer lo contrario. En resumen, nuestras emociones y comportamientos son el resultado de una conversación constante entre el cerebro, el sistema autónomo, las hormonas y el entorno en el que vivimos.